7 secretos del Chavo del Ocho que te van a impactar. En una vecindad pintada con cal y risas, el eco de una pelota de trapo y el golpe suave de una puerta astillada arman una música que millones reconocen al instante. Ahí, entre macetas, regaderas y ladridos furtivos, se esconden no solo travesuras, sino pequeños misterios que hacen que la memoria colectiva brille como un patio bajo el sol. Empecemos por la etiqueta que todos repiten. Del 8. Muchos creyeron que se trataba del departamento donde vivía el protagonista, un cuarto mágico jamás mostrado. En realidad, ese número viene del canal donde nació el programa. Era el sello de fábrica de un experimento de media hora que rompió su propio molde. El mito del apartamento quedó como una sombra simpática que algunos guionistas dejaron asomar de vez en cuando, una broma interna que jugaba con la imaginación del público. Como una puerta con dos llaves, la del origen real y la de la ficción que el barrio decidió conservar. Antes de seguir, quiero que me dejes en comentarios cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho. Justo al lado de ese malentendido hay otro que cabe en un cubo de madera, el barril. ¿Cuántos niños se asomaron esperando encontrar cobijas, una linterna, un pan guardado? Pero el protagonista no vivía allí. Aquel cilindro era trinchera, refugio, lugar donde el ruido de los adultos se volvía murmullo y uno podía lamerse las heridas sin testigos. Su hogar verdadero quedaba fuera de escena, como si la cámara, pudorosa, bajara la mirada. Ese vacío dolía un poco, sí, pero también volvía más grande la compasión. El barril no era casa, era abrigo. Y esa diferencia explica por qué cuando el pequeño se metía en él, el mundo entero parecía hacer silencio. Ahora sube el volumen y presta oído. La melodía de la entrada, ese ritmo saltarín que te hace mover los hombros, no era un silbido improvisado ni una tonadita de juguete. Era, en esencia, una marcha de Beethoven transformada en carrusel electrónico por un artesano del sintetizador. Una misma columna vertebral musical viajando siglos, de la partitura al Moog, del salón de conciertos al televisor del comedor, de la solemnidad al guiño cómico. Es como si un retrato clásico hubiera sido coloreado con plumones fluorescentes. Por eso suena familiar y nuevo a la vez. Por eso invita a entrar al patio con una mezcla extraña de nostalgia y travesura. Entre la música y la escenografía aparece el siguiente secreto, que no es chisme, sino magia teatral. Los niños no eran niños. Eran adultos con rodillas curtidas, que vestían calcetas largas, pantalones cortos y un lenguaje corporal afinado como instrumento profesional. El protagonista ya rondaba los 40 cuando saltaba, se tropezaba y aprendía, una y otra vez, la misma lección de bondad. Kiko, con su cachete inflado como vela al viento, y la Chilindrina, con lentes que parecían planetas en miniatura, también jugaban a encoger el tiempo. El resultado era un espejo raro, adultos interpretando infancia con tal precisión emocional que el público recordaba cómo duele la envidia, cómo arde un regaño, cómo sana una torta compartida. Verlos era abrir una caja donde no había juguetes, sino recuerdos. Queda por destapar un secreto jurídico que late en los bordes del escenario, como esos cables que el espectador no ve, pero sostienen las luces. Algunos personajes se volvieron patrimonio íntimo de quienes los encarnaban. Hubo nombres que cambiaron letra para seguir respirando. La transformación de una Q en K que separó escenarios, contratos y rutas de circo. Y también hubo casos notables de intérpretes que pudieron registrar su criatura y llevarla de la mano a otras plazas, otras cámaras, otras temporadas. Detrás de cada coletazo de risa vivía una pregunta de autoría, de pertenencia. ¿De quién es una mueca después de repetirla a diario durante años? El vecindario respondía con diplomacia. Es del personaje, que a veces se queda con su creador, y a veces con quien lo habita con el cuerpo y la voz. Como un traje que, con el tiempo, aprende la forma del que lo usa. Volvamos al patio un segundo y mira ese detalle que siempre se escapa. El protagonista jamás dice su nombre completo. Lo intenta, claro, abre la boca y enseguida el mundo hace ruido. Un portazo, una exclamación, un regaño que cae como maceta. El enigma no es descuido, es poética. Sin nombre, el personaje se vuelve todos. Con nombre, sería solo uno más. Ese silencio es un hilo que cose al espectador con la historia. Cada quien rellena el espacio con su propia infancia, con su propia travesura. Un niño sin nombre es un espejo sin marco.
refleja más de lo que debería. Entre secretos también hay genealogías. En el bigote flaco de don Ramón corría la sangre de una dinastía cómica más amplia, un hermano mayor que ya había hecho del ritmo y del desenfado un oficio. De ahí venía ese aire de bolero deshilachado, esa elegancia andrajosa que convertía la deuda de la renta en una coreografía de carcajadas. Con todo respeto, era un paraguas en día de sol, y aunque los regaños lo golpeaban de frente, respondía con ternura cansada como quien aprende a nadar en mar picado. Era el vecino que todos quisiéramos, el que te presta la escalera aunque esté coja, el que te defiende de un grito injusto aunque a él no le sobre nada. Miremos ahora la técnica, ese engranaje que nadie aplaude y sin el cual no hay función. El patio parecía grande, pero era un rompecabezas de ángulos y puertas falsas. Bastaban 2 paredes y una rampa para fabricar profundidad, un banco y una cuerda para simular otra cuadra. La cámara hacía malabares como un bolero doblado en 4. Y, sin embargo, la pobreza del decorado nunca ahorró emoción. Se estiraban los gestos, se afinaban las pausas, se dejaba respirar el silencio hasta convertirlo en diálogo. Ahí, en esa sintaxis de tiempos cómicos, había otro misterio, el margen para la improvisación. Entre guiones muy pensados, los actores encontraban destellos nuevos. Un ta-ta-ta que nacía esa tarde, una mirada que cambiaba el final de un regaño. Era un laboratorio con batas de colores. Queda un secreto con sabor a fotografía quemada por el sol. No todo lo que se grabó sobrevivió. Hubo episodios que se perdieron en el tránsito de los años, escenas que quedaron en cintas regrabadas, masters que nadie rescató a tiempo. Son como habitaciones del vecindario que una mañana amanecieron tapiadas. El rumor de esas risas ausentes agranda la leyenda. Si el recuerdo ya nos parecía nítido, la ausencia lo vuelve dorado. La memoria hace su parte. Reconstruye diálogos, rellena huecos, inventa chistes con retazos y a veces, cosa curiosa, lo que imaginamos supera lo que existió. En un programa que nació para repetirse, ese puñado de vacíos actúa como grieta luminosa por donde entra la mitología. Y, por último, volvamos al principio como hacen los buenos chistes, para cerrar el círculo. Ese número 8 que abrió la puerta no es solo un dato técnico, es una brújula. Indica que el origen de lo entrañable puede ser humilde, casi un accidente, y aún así convertirse en idioma común de un continente. Dice que una vecindad cualquiera puede ser el teatro del mundo, que un barril puede sonar a campana, que una marcha clásica puede hacerse de plástico y seguir emocionando, que adultos pueden actuar de niños para recordarnos que crecer no es dejar de jugar, que la autoría de un gesto se decide entre todos cuando lo repetimos al unísono, que un nombre omitido puede nombrarlo todo y que los huecos, los perdidos, los no filmados, los no dichos, son también parte del relato. Al final, si levantas la vista, el patio sigue ahí. Una escalera, 2 puertas, una maceta, un barril. Y en ese escenario mínimo cabe una lección enorme. La risa es un idioma que rescata. Toma lo pequeño, lo convida, lo devuelve más grande. Por eso, cada vez que suenan esos primeros compases electrónicos y aparece un gorro con orejeras, el presente se ablanda y la infancia, cualquiera, se sienta a tu lado a comer una torta de jamón. Déjanos un like y suscríbete. Arriba te dejamos más vídeos para seguir aprendiendo.